buenos días o buenas tardes, en el momento que ustedes me quieran ver. Ah, Bienvenidos otra vez a Mercado Latino. ¿Por qué estoy haciendo Mercado Latino? Porque realmente he visto la diferencia que se marca entre el mercado latinoamericano, el mercadeo latinoamericano y el mercadeo en América y el mercadeo europeo. Las diferencias son notables. Y cuando hice mi primera prueba o el testing que ustedes ya vieron o que pueden conseguir en YouTube, ahí traté de explicar en una forma muy somera las influencias que causaron las inmigraciones y la parte histórica del mercadeo. Ahora bien, el origen y la historia del mercadeo en Latinoamérica se remonta a muchos años atrás. Tenemos problemas religiosos, tenemos problemas de sectas, o no sectas, se podría decir grupos étnicos ubicados en Latinoamérica en una forma u otra, que nos hacen un poco diferentes a la hora de escoger un producto u otro, o a la hora de escoger un servicio u otro. Tenemos evangélicos, testigos de Jehová, tenemos los que llaman ahora los influenciadores o las personas que más hacen mover, como los artistas, como los políticos y ese tipo de cosas. Esto siempre va a estar presente en una forma u otra. Pero para remontarnos a los orígenes de todo esto, podemos ver que la inmigración en Latinoamérica y los cambios que esto trajo a los estilos de forma difieren mucho de lo que se creó en este país. Cuando digo este país me refiero a los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros tuvimos inmigraciones causadas por la Guerra Civil Española, que tenemos las inmigraciones causadas por la Segunda Guerra Mundial, tenemos inmigraciones causadas por hambrunas, tenemos inmigraciones causadas por políticas razones, tenemos una cantidad de movimientos de inmigración que de una forma u otra han conllevado a que los diferentes gustos o textos a la hora de elegir un producto o un servicio sean determinados por las asimilaciones en nuestras sociedades. Han dado diferentes formas de darse. Por ejemplo, como lo planteé en la primera vez y lo estoy retomando ahora porque mi primera exposición a YouTube fue básicamente una exposición a prueba. Quería ver cómo me veía en la cámara, quería ver cómo era la situación y el nervio que te puede presentar, porque esto para mí, a lo que es para muchas personas, este es un nuevo medio al cual nos estamos enfrentando solos. No hay mucha referencia a una persona que te pueda ayudar o otra persona. En mi caso tuve la buena suerte de tener a Ernest. Ernest es un cineasta americano que me dio unos tips y me empujó literalmente a hazlo. Por esa razón estoy aquí con ustedes otra vez hoy y seguir hablando de básicamente de la historia del mercadeo para seguir avanzando poco a poco en estos, calculo que 5 o 6 presentaciones que le voy a dar acerca de mercadeo. Hablando de las asimilaciones, volviendo otra vez al punto básico del problema, es las asimilaciones a las nuevas comunidades. Nuestros inmigrantes llegaron a un país que les estaba abriendo la puerta, a unos países que los querían recibir porque estaban necesitados de inmigrantes. Los inmigrantes, en diferencia que vinieron al Norteamérica, venían de países que estaban en las mismas circunstancias que nuestros inmigrantes, pero automáticamente ellos eran rechazados por la primera inmigración. Me explico. Los alemanes llegaron primero que los irlandeses y los alemanes rechazaban a los irlandeses. Los italianos llegaron después y los irlandeses rechazaban a los italianos. En nuestro caso no se dio, en nuestro caso fueron un poquito más consolidados, cada quien aceptó al que llegó y le abrió la puerta y fue más tranquilo. Por eso
cuando nosotros hablamos de estas asimilaciones, nuestro mercado es un poquito más global que el mercado americano. El mercado americano tiende a ser americano. Nuestro mercado tiende a ser un poquito más integrado. Nosotros tuvimos regiones que fueron totalmente subdivididas, aunque vivíamos en el mismo continente. Teníamos 2 o 3 subregiones. La región norte, que era comprendida por Estados Unidos, Canadá y teóricamente por México, pero México está identificado históricamente con Suramérica y Centroamérica. Estábamos también subdivididos por etnias. Tenemos indios, tenemos negros, tenemos mulatos, mestizos, tenemos blancos, tenemos personas que no hablaban perfectamente el español y tenemos perfectamente personas que no se integraban totalmente, pero estaba la comunidad formada ahí. Nosotros tuvimos una historia de españoles y portugueses que fueron los que nos dieron ese sabor latino que todo el mundo habla de vez en cuando. Las raíces básicas eran un lenguaje común en diferentes regiones. Cuando digo esto es que si vamos a la Patagonia, ellos tienen básicamente las 4 estaciones en diferente orden, pero tienen las 4 estaciones. Y si vamos al Caribe, tenemos un verano o una primavera constante. Tenemos los niveles de asimilación que también fueron diferentes. Y la razón básica para cada uno de estos grupos étnicos o religiosos era el huir de la hambruna, huir de la guerra, huir de un país que no les proporcionaba un ingreso adecuado para un nivel de vida que ellos estaban buscando, o simplemente porque querían progresar, como fue en mi caso, como es el caso de muchos latinos que estamos viviendo ahora aquí en los Estados Unidos, al cual lo agradecemos. América ha estado siempre en la búsqueda del sueño americano. El latino en América se ha identificado con la idea del sueño americano. Nos hemos adaptado a la idea del sueño americano. ¿Y qué es el sueño americano? Es la casa, es el carro, es lograr que nuestros hijos o parientes tengan una buena educación, es lograr que la estabilidad económica y tener una vejez tranquila y saludable. Pero adaptándonos a las costumbres americanas. Esas costumbres americanas son totalmente diferentes a las costumbres latinas. Para los americanos el envejecer significa seguir siendo independiente y estar separado de la familia. Para nosotros la familia es un ente muy importante que nosotros siempre buscamos que estemos unidos. El abuelo de una forma u otra está conectado siempre con el padre y esas raíces latinas siempre mantienen la unión familiar. Cosa que pasa en Estados Unidos, que pasa en Norteamérica, pero la independencia para ellos es mucho más marcada que para nosotros. Por esa razón, la independencia latinoamericana es y será correlativamente relacionada con la familia. El hecho de que nosotros podamos en un momento determinado integrarnos a una sociedad no implica que vamos a perder todas las costumbres y todas las tradiciones que estamos dejando. Por eso, cuando hablamos del mercadeo en Latinoamérica, hablo del mercadeo de orientación, de llegar a la familia, de llegar al individuo a través de la familia, que es todo lo diferente de lo que yo veo, que es mi percepción del mercado americano, es llegarle al individuo por ser individuo. Para nosotros en Latinoamérica es llegar a la familia como ente, y ese ente es el que va a ser nuestro cliente.
Tenemos casos como muy famosos, el caso de la penetración de Pepsi Cola en Colombia, que la orientación del mercadeo en el momento que se dio, para allá en los 80, 70, estaba basado en alcanzar a los niños, alcanzar a la familia y al niño para que ese niño se convirtiera en adulto y el adulto se convirtiera en un consumidor del producto. Para eso entonces nos viene que las marcas y la gente es una interrelación muy importante. Para el americano es el individuo, es la persona que va a hacer la compra, es ese potencial consumidor. Para nosotros, por supuesto, es ese consumidor, pero unido con la familia. Nosotros siempre buscamos el codo familiar y el apoyo familiar, cosa que hace un poquito más la diferencia entre el mercado latino y el mercado anglosaxón. Nosotros tenemos productos como Goya, que es un producto alimenticios, una gran variedad de productos que ellos, la penetración es única y exclusivamente hacia el mercado latino, porque son productos latinos y lo entiendo totalmente, pero no veo que hayan tratado de abrir un poquito el nicho del mercado americano. Nosotros tenemos productos como la harina pan, el maíz de precocido venezolano, que ha tenido un boom en el mercado americano, pero es un boom realmente circunstancial debido a la alta inmigración de venezolanos que han tenido que por una razón u otra dejar el país y se han consolidado en zonas, y eso ha creado la necesidad de ese producto en esa zona. Ahora bien, los productos globales como Pepsi Cola, la Procter & Gamble, toda esta cantidad de productos que son realmente globales, tienen una penetración de mercado totalmente diferente y nos orientan en una forma diferente en Latinoamérica de lo que se da aquí. Aquí te presentan la calidad del producto y las ventajas del producto. En Latinoamérica yo siento que te venden el producto, pero te lo interrelacionan con la familia de una forma u otra. En Latinoamérica nosotros tenemos la circunscripción, si se puede llamar, de la familia, de la ciudad donde vivimos y del país donde vivimos. Eso nos da una sensación de confort y seguridad. No vivimos totalmente independientes, vivimos interrelacionados todo el tiempo, un poquito más de lo que se vive aquí. Nosotros, como los españoles, como los caraqueños, como los rioplatenses, disfrutan de un café, los amigos en la tarde. Aquí esa orientación del café y el amigo en la tarde se puede conseguir más en las grandes ciudades que en las medianas o pequeñas ciudades del país. Por eso las orientaciones han sido totalmente diferentes en cuestión de mercadeo. Ahora bien, también hay que recalcar que nosotros tenemos una vista de Latinoamérica diferente a lo que es el mercado mundial en sí. Nosotros, inclusive los indicadores de mercado monetarios se circunscriben a un mundo de detalles que son más influenciados por lo que está pasando en nuestro alrededor, en nuestros países que están en nuestra área de flote, que lo que pasa a nivel mundial. Por supuesto, si la bolsa de valores de Nueva York cae, todo va a ser una repercusión grande, pero nuestra base no está tan orientada hacia los mercados monetarios como lo está aquí. Podemos ver también que tenemos casos como el mercadeo influye dependiendo de
la producción que cada país tenga. En el caso de Venezuela teníamos el petróleo y su producción, y los ingresos eran mayores, y las compras y la forma de gastos era mucho mayor en Venezuela para los años 80 y 90. Es uno de los casos más patéticos, es el fallo de que eso causó en la sociedad venezolana con la crisis que está cruzando ahora el país. Tenemos también problemas con la desinformación de los gobiernos. Ellos no te transmiten una información completa, las cifras estadísticas no son claras y la sólida información se nos escapa de las manos. También tenemos esa gran duda, la falta de credibilidad en lo que está pasando. Por eso cuando nosotros vemos a Latinoamérica versus el mercado latinoamericano, vemos que en 1900, 1901, 1905, se circunscribía a la individualidad de cada país. Por razones obvias, la comunicación era más lenta, el mercado era mucho más lento, cada quien producía en forma agraria y, por supuesto, eso hacía que cada país se centrara a su propia situación económica de la que vivía. Me disculpan el paso del camión, pero es parte de estar en la calle. De 1930 a 1940 el movimiento comienza a hacerse notable y tú puedes ver cómo el mercado comienza a tener esos adaptabilidad. Los suramericanos comenzamos a tener carros, comenzamos a buscar en el sentido urbano de vida más que el sentido agrario que habíamos tenido por 200 o 300 años. En los 50 y 60 la aceleración de ese proceso fue mucho mayor y por supuesto ni se diga en los 70 y los 80 cuando las comunicaciones se hicieron tan intensas y tan fructíferas que podemos comunicarnos cara a cara como los estamos haciendo nosotros casi instantáneamente, sin contar las ventajas de los años 90 al 2020 que estamos prácticamente viviendo y la capacidad de aceptar esos cambios de mercado. Por esta razón, no se los quiero hacer muy largo porque particularmente creo en que estos videos tienen que ser lo más cortos posible porque como estudiante del mercadeo propiamente dicho, reconozco que nosotros no tenemos más de 15 minutos para fijarnos en algo y cuando estamos chequeando internet tenemos entre 15 o 20 segundos para descubrir si nos gusta o no nos gusta lo que vamos a leer. Por eso se los dejo aquí. En la próxima entrega vamos a hablar un poquito más de los productos hispanos que tenemos aquí, de la mentalidad latina, en un poquito más en detalle y de las diferencias de gobierno y estilo. Eso quiere decir que voy a estar un poquito recapitulando de lo que les he dicho anteriormente y tengo la esperanza de que les guste. Por favor, quédense en contacto conmigo, chequen de vez en cuando y les prometo que estaré tratando de dar información referente a mercadeo. Una vez que yo haya avanzado de los detalles que yo considero detalles de la historia del mercadeo y latinoamericano y el mercadeo norteamericano, pasaré a darles el día a día de lo que está pasando, que es lo que yo quiero llegar al final de este proyecto. O no al final, sino a la continuidad de este proyecto, que es darle información de qué es lo que se está moviendo en el mercado, en el mercadeo latino o en el mercadeo americano y presentárselos en esta forma un poquito más digerida y un poquito más rápida. Mientras tanto, espero que vuelvan otra vez conmigo y me vean y espero que hayan disfrutado esto como yo disfruté poniéndoselos a ustedes. Cualquier problema técnico, me disculpa, esta es un impromptu, como dicen, estoy aprendiendo en la medida que estamos avanzando. Se los agradezco, muchas gracias, estén conmigo y los veré en el próximo envío. Cuídense.